Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición del Foro Futuro que organiza 5 días y el País Economía en colaboración con Banco Santander. Hoy es mi último día como director de 5 días y estoy muy contento de que celebremos precisamente este foro, pues es uno de los proyectos que hemos puesto en marcha durante mi etapa en el periódico y además me parece realmente interesante que lo dediquemos a un tema como la educación, un tema realmente de futuro. Este foro ha sido un observatorio de tendencias económicas y sociales que hemos celebrado primero de forma presencial y después de forma telemática y que esperemos que algún día volvamos a celebrar de forma presencial a no tardar mucho. Pero además hoy de despedirme estoy muy contento de deciros que mi sustituto como director de 5 días va a ser precisamente José Antonio Vega, que es la persona que ha estado coordinando, liderando este proyecto futuro durante todo este tiempo y lo seguirá haciendo en el futuro. Así que tras daros las gracias a los participantes habituales, a los invitados, me despido y le paso la palabra, como siempre, al propio José Antonio para que modere el debate de hoy. Cuando quieras, José Antonio. Muchas gracias, Miguel. Yo sé que en esa aventura que emprendes de nuevo, en la que ya has estado relacionado durante todos estos años en el periódico El País, vas a tener muchísimos éxitos por tu gran dedicación. Muchas gracias por tus palabras. Nada, buenos días a todos y bueno, recordaros que hoy vamos a hablar de educación, de qué educación necesita España, de si vamos a tener alguna vez una normativa más estable de la que hemos tenido en los últimos años y si vamos a superar esas deficiencias que yo creo que los expertos coinciden bastante que tiene este sistema. En primer lugar, os voy a presentar al ponente que tenemos hoy y a nuestro equipo de expertos tradicional y a los invitados que hemos incorporado a esta mesa. Francisco Pérez, que como sabéis es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director del Instituto Valenciano de Investigación Económica, va a hacer hoy una pequeña ponencia, nos va a situar en cómo está el sistema educativo y hacia dónde debemos caminar. Nos acompaña también Susana García Espinel, que es directora de Santander Universidades y de Universia España, que nos va a dar un poco el punto de vista que tienen ellos con todas las universidades españolas y con muchas otras en el extranjero, y yo creo que tiene bastante que aportar, sobre todo en términos comparativos, con cómo estamos nosotros, cómo estamos aquí y cómo están fuera, ¿no? Y ver un poco cómo se pueden aplicar las cosas que fuera se hacen bien. Nos acompaña también Ainara Zubillaga, directora de Educación y Formación de la Fundación COTEC, que como sabéis hacen informes muy detallados, muy profundos, de manera regular sobre esta materia y sobre su aplicación en el sistema productivo, en el mercado de trabajo. Y, por supuesto, nuestros dos expertos, además de Paco, en este foro de tendencias económicas, que son Fernando Fernández, que es profesor de Economía del Instituto de Empresa Business School, y Santiago Carbó, que es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de FUNCAS. Pues bien, vamos a hablar de educación, de qué educación necesita este país. Tenemos un sistema que da unos resultados bastante asimétricos, tanto por etapas formativas, con muchos más defectos a lo mejor en la educación secundaria que en la universitaria, que tiene también muchas asimetrías geográficas. Tiene un elevado abandono escolar en la secundaria, un nivel comparativo con la Unión Europea seguramente también bajo, una adaptabilidad al mercado de trabajo deficiente, seguramente con un sistema donde la valoración del mérito deja bastante que desear en muchas etapas y en muchos territorios, y además añadida una ruptura de la legislación cada pocos años. Es decir, nunca ha habido un consenso político, que sí lo hay a nivel técnico, de que el sistema educativo debía ser más estable, debería estar más repensado para que echara raíz y de verdad fuera útil al sistema productivo. En el caso de España, desgraciadamente, cada cierto número de años hay una revisión de la normativa, se coloca en el centro del debate, pero se termina de debate cuestiones que seguramente afectan poco a los contenidos. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar, de eso es de lo que nos va a hablar Francisco Pérez, si este sistema que tenemos
es el más útil, el que más necesitamos para una sociedad abierta y para una economía globalizada y digitalizada como la que viene. Señor Pérez, adelante. Muchas gracias, José Antonio. Buenos días a todos. Efectivamente, el sistema educativo español tiene problemas muy importantes y necesitaría una mayor estabilidad normativa que me parece difícil que se vaya a producir con la fragmentación creciente de la vida parlamentaria en España. Y eso es un gravísimo obstáculo porque en este y en otros asuntos el efecto que esto tiene sobre el cumplimiento de las misiones que tiene el sector público es muy importante. Voy a ordenar mi intervención, intentaré ir rápidamente a los temas, respondiendo anticipadamente a las 4 preguntas que aparecen en la primera transparencia y después haciendo una referencia a los hechos y también a las propuestas. Entonces, las 4 preguntas que aparecen en la segunda diapositiva, si se coloca en la pantalla, son la que acabo de mencionar, si es posible abordar una reforma educativa a la altura de los retos, y en esto soy pesimista. La segunda, si es compatible esa reforma con la fragmentación competencial en la educación, y en esto, en mi opinión, es que el problema, más que la fragmentación competencial, es la mala gestión, a veces desleal, de esa división de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Unificación no es sinónimo de excelencia y, de hecho, en realidad, la diferencia de experiencias y de prácticas de las comunidades en ocasiones significa ejemplos de buenas prácticas, como ahora luego continuaremos. Pero en todo caso hay que tener en cuenta que las diferencias más importantes, las desigualdades más importantes son las internas a cada sistema educativo regional, ¿no? Y el problema es que yo creo que estamos lejos de la igualdad de oportunidades a la que los sistemas educativos desarrollados aspiran. Detrás de eso hay mucha desigualdad en recursos, en accesibilidad a los niveles educativos y también en los resultados que confirman lo que digo. La tercera pregunta sería, bueno, ¿qué habría que mejorar para conseguir unos resultados educativos más satisfactorios? Pues aquí quisiera lanzar una idea, ¿no? En realidad, las medias son bajas porque los bajos resultados de una parte muy importante de los estudiantes abundan demasiado. ¿De qué resultados hablamos? Hablamos de conocimientos, pero también de competencias y habilidades que mejoren la capacidad de desenvolverse en la sociedad. Hablamos de prestar la atención que merece la digitalización, el gran desafío. Hablamos de que esos resultados difícilmente se pueden conseguir sin una mayor extensión de la cultura del esfuerzo, del mérito frente a las relaciones o directamente a los enchufes a la hora de conseguir un mejor puesto de trabajo. Y para eso, para mejorar los resultados, me parece muy importante tener en cuenta lo que he dicho hace un momento, es decir, que la media de los resultados mejoraría si los que los tienen peores se aproximaran a la media, además de que sería deseable que también aumentara el porcentaje de los que consiguen unos buenos resultados educativos. Y para eso, bueno, para ver que se pueden hacer las cosas de otra manera, no es necesario mirar a Finlandia. Por ejemplo, se pueden comparar los resultados de Castilla y León o de Navarra con los de Canarias o Andalucía y encontraríamos diferencias muy importantes. También se pueden comparar los resultados de los buenos centros públicos y los buenos centros privados, que los hay. Yo creo que en este asunto los debates ideológicos ayudan poco a identificar a los buenos, sea cual sea la titularidad, y aprender de sus experiencias sin prejuicios sería lo más interesante. Y por último, ¿qué recursos se necesitan para abordar los cambios? Bueno, pues yo creo que se pueden necesitar más recursos financieros en algunos ámbitos, pero sobre todo se necesitan mejorar los recursos humanos y especialmente mejorar las organizaciones educativas, mejorar el funcionamiento de los centros.
La Unión Europea, en su propuesta de nuevos fondos, cuando habla de inversiones, advierte que las inversiones en sentido amplio, sin reformas, servirán para poco. Yo creo que esto, en el ámbito educativo, es fundamental. Hemos de gastar más en algunos ámbitos, pero sobre todo hemos de gastar mejor y hemos de repartir mejor los recursos. La suma de circunstancias de entorno públicas y privadas están detrás de las enormes diferencias de gasto de educación entre las personas a lo largo de sus itinerarios formativos y hay que saberlo porque si no, este gran objetivo de la educación favorecedora de la igualación en el punto de partida de las oportunidades de los individuos, pues no se consigue, ¿no? Y además, ten en cuenta que en el ámbito de la escuela hay más igualdad, pero no toda la igualdad, y desde luego en el entorno de la escuela, como hemos comprobado ahora en el tiempo de COVID, pues hay muchas más circunstancias que producen desigualdad que de lo contrario. Y un repaso muy rápido a algunos hechos para que las propuestas finales se puedan ver como basadas en la evidencia empírica. En primer lugar, sobre gasto de educación en España. Pues, lo primero que llama la atención es la irregularidad en la evolución temporal de gasto por alumno. De subidas, importantes bajadas durante los ajustes, principio de recuperación. Esto no es lo que conviene a un sistema educativo, que lo que necesita es estabilidad. En segundo lugar, lo que también debe saberse es que España está, en cuanto a gasto educativo en relación a su PIB, pues en una posición que responde a la tendencia internacional. Y en tercer lugar, hay que advertir, y se puede hacer en el gráfico de la derecha, que el peso del sector público en el gasto total de educación se ha reducido. Y esto es importante porque esto quiere decir que se ha descansado más peso en el ámbito de las familias, y en las familias hay mucha desigualdad y eso acaba condicionando la capacidad de hacer frente a esas necesidades. Si pasamos la diapositiva, podemos observar que efectivamente las diferencias que existen entre el gasto público y el gasto de los hogares en educación por alumno son muy importantes. En el gráfico de la derecha se puede advertir que, sorprendentemente, son muy importantes en el caso del gasto público, pero desde luego en proporción son mucho más importantes en el caso del gasto privado, que es el eje vertical. En la siguiente transparencia podemos comprobar que los sistemas educativos en España, si consideramos sus diferencias regionales, son muy heterogéneos en muchos sentidos. En primer lugar, lo son en recursos, como hemos visto. En segundo lugar, lo son en cuanto al peso del alumnado en los centros privados, que va desde el 16% del País Vasco a solo el 17% en Castilla-La Mancha. El esfuerzo dedicado por los hogares a educación, y aquí lo importante es advertir que las comunidades autónomas con mayor nivel de renta en general son las que sus familias dedican más esfuerzo a educación, y eso genera desigualdad. Y también son muy diferentes los pesos que la financiación pública tiene en la financiación de los centros privados. En cuanto al rendimiento educativo, si pasamos de pantalla, observaremos que las diferencias de puntuaciones en resultados educativos que mide PISA son de hasta 40 puntos porcentuales, ¿no? Esto es mucho. Los expertos estiman que son unos 30 puntos porcentuales el resultado de un año más de educación, ¿no? Por tanto, aquí hay preguntas de primera magnitud, ¿no? Es decir, ¿por qué hay esas diferencias tan importantes? ¿A qué se debe que los resultados educativos sean tan dispares? Por cierto,
con diferentes, en el gráfico de la derecha se puede observar en la comparación internacional con el nivel de gasto que tiene España acumulado en un alumno de 15 años, pues se pueden encontrar niveles de resultados educativos muy dispares. Más con menos, también se puede hacer menos todavía de lo que nosotros hacemos, pero se puede hacer más con menos. La siguiente idea es que la accesibilidad a la enseñanza es desigual. Lo es sobre todo, evidentemente, en los niveles no educativos, los obligatorios. Los obligatorios, todos los alumnos están escolarizados, pero en los no obligatorios, comenzando por la educación infantil de 0 a 2 años, las diferencias son muy importantes, lo son entre comunidades, lo son también entre familias según sus niveles de ingresos y sus niveles formativos. El entorno familiar importa mucho, pero la capacidad de compensar las desventajas de los entornos socioeconómicos desfavorables de nuestros sistemas educativos regionales también son dispares. Y aquí hay una evidencia muy interesante. En los sistemas que mejor funcionan, el entorno educativo importa menos. Y esto confirma la idea que subrayaba al principio. La equidad mejora la media. La siguiente diapositiva, y voy terminando, nos informa de que las universidades también son muy diversas. En realidad las universidades no son iguales, aunque se llamen todas universidades, ni persiguen lo mismo. Observando el gráfico de la izquierda se puede advertir cómo los resultados en materia de docencia y investigación son enormemente dispares y algo menos en docencia que en investigación, y las posiciones de las universidades, tanto públicas como privadas, son muy heterogéneas. Las universidades privadas destacan más en sus objetivos docentes y están muchas de ellas, también una parte de las públicas, bastante de perfil frente a los objetivos de investigación. Y esta heterogeneidad es relevante y debe ser tenida en cuenta a la hora de valorar los resultados. En la siguiente diapositiva podemos comprobar que también esa desigualdad se observa en los resultados en materia de inserción laboral. Si consideramos dos de los indicadores disponibles, uno, cuál es la tasa de afiliación a la Seguridad Social, el otro, cuál es la base media de cotización. Los datos son de 2018 con egresados de 4 años antes. Encontramos dos mensajes en estas dos imágenes. La primera es una enorme diferencia por titulaciones en el gráfico de la izquierda, con mejores posiciones en tasas de afiliación, sobre todo en ciencias de la salud, y en bases de cotización, sobre todo en ingeniería y arquitectura. Y todavía en el gráfico, estaríamos en el gráfico anterior. Y también hay enormes diferencias de resultados por universidades. Las universidades públicas se encuentran en este sentido con peores resultados que las privadas, que tienen ventajas que provienen de su especialización, porque la especialización formativa importa, del entorno de los estudiantes y de la atención que prestan a la empleabilidad. Cuando hablo de entorno de los estudiantes me refiero a que el entorno socioeconómico de los estudiantes de las privadas les permite disfrutar de redes de conexión que en este país siguen siendo muy importantes para la inserción, que en parte se derivan de sus propias familias y también de que las universidades privadas en esto hacen un trabajo desde hace más años. Y por último, el entorno de los sistemas educativos importa porque el nivel de renta, los ingresos públicos, el gasto en educación pueden favorecer el desempeño de los sistemas educativos, pero los resultados en términos de acceso a los diferentes niveles educativos, en términos de equidad o en términos de aprovechamiento, de rendimiento, se ven condicionados por el entorno, pero no son lo único. Y en este gráfico quisiera mostrar, a partir de un análisis que hicimos hace unos años, cómo algunos sistemas educativos regionales
situadas en términos de condicionantes en posiciones intermedias o incluso menos favorables, suben un escalón cuando se observan sus resultados. Claro, la pregunta que uno se hace mirando de qué sistemas educativos se trata es si los egresados de estos sistemas educativos que se encuentran con un entorno menos favorable para la inserción no son candidatos a la emigración del talento. Y termino. 8 propuestas que aparecen en la última imagen. En primer lugar, ¿cuáles serían las claves, desde mi punto de vista, para mejorar la eficiencia y la equidad en educación? Un profesorado competente y motivado, mediante buena formación, una selección adecuada y unos incentivos que no son solo de naturaleza económica, sino también de profesional, de reputación. En segundo lugar, mucha más atención a la transformación digital. Supongo que hablaremos mucho luego. En tercer lugar, la nivelación como objetivo, reforzar a los centros con entornos desfavorables y también apoyar a los alumnos con dificultades, porque la igualdad de oportunidades educativas es clave para la cohesión social del país. Quinto, más y mejor información sobre la relación entre formación y empleabilidad, porque el tipo de formación y la calidad de la información importan. Sexto, más atención a la formación profesional, pero más realismo también, ¿no? Se habla mucho de formación dual, pero hay que preguntarse con qué parte del tejido productivo se puede contar. Séptimo, recursos ligados a objetivos y a resultados. Y octavo, control externo de esos resultados mediante evaluación de los centros, difusión de la información y buenas prácticas. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que Paco y yo no hemos hablado antes, pero va a estar muy alineada mi intervención con su ponencia. A mí me gustaría comenzar mi intervención sobre todo poniendo encima de la mesa algunas reflexiones sobre el sistema universitario español y poder diferenciar entre lo que son mitos de realidades. Bueno, ¿cómo estamos en España en relación al resto de países de la Unión Europea? Pues bien, España ofrece un entorno relativamente más favorable que el de otros países de la Unión Europea, porque nuestras universidades ofrecen la posibilidad de acceso a la enseñanza superior en todo el territorio. Y esto, además, teniendo en cuenta que el entorno nacional que presenta nuestro país tiene grandes debilidades respecto al conjunto de la Unión Europea. Por ejemplo, por citar algunas de ellas, el hecho de que haya menor esfuerzo por parte de las empresas en materia de I+D o que por parte de las familias y las empresas hagan un menor uso de las TIC. Y esto hace todavía más destacable que el acceso a la universidad en España sea casi universal. En España, la tasa de matriculación universitaria entre los jóvenes se sitúa en torno al 49% frente al 43%, que es la media del resto de países de la Unión Europea. Con lo cual, bueno, ese sería nuestro primer mito convertido en realidad. Y el segundo hace relación, me gustaría contaros cómo está afectando la constante reducción financiera a las universidades españolas. Y aquí es destacable la resiliencia que ha tenido el sistema universitario español ante las caídas en su financiación. Han reaccionado con un importante crecimiento, pero además no solamente en cantidad, sino también en calidad de los documentos que han publicado en revistas del primer cuartil. La financiación pública universitaria en España, para que nos situemos todos, está en torno al 14,5% por debajo
de la media del resto de países de la Unión Europea y, sin embargo, por cada euro de gasto público que se destina a financiar a la universidad en España, se traduce en un aumento del output de 8,3 euros en la economía, con lo cual creo que el desempeño por parte de la Universidad Española ha sido ejemplar en momentos de crisis, ¿no? Y respecto a cómo se sitúa la Universidad Española en los rankings internacionales, aquí hay más mito que realidad, porque aunque es verdad que en España el esfuerzo en I+D es claramente inferior a la media del resto de países de la OCDE, las universidades españolas producen el 84% de la investigación de este país y prácticamente la totalidad se sitúa en torno a las 1000 mejores del mundo. También otro tema del que se habla mucho, ¿no?, de cómo la universidad está ayudando o juega un papel fundamental en la transferencia del conocimiento y en la mejora de la competitividad y de la innovación en España. Y aquí yo creo que todos coincidiréis conmigo que es posible y es necesario intensificar la relación entre las universidades y las empresas y que esta además es una asignatura pendiente para la Universidad Española que en los últimos años viene trabajando de una manera muy intensa en este punto, ¿no? Y de hecho, el informe que CRUE presentó sobre el nuevo modelo de la transferencia de conocimiento, además fue una iniciativa que apoyamos muy intensamente desde el Banco Santander, ha promovido y ha proporcionado un cambio cultural en el sistema investigador del país a través de la creación por parte del Ministerio de un nuevo incentivo para los investigadores, el sexenio de transferencia, y que de esta manera pues permite prestigiar en igual manera la investigación que la transferencia del conocimiento. Y creo que la universidad ha hecho los deberes, pero ahora es necesario que también por parte del tejido empresarial aumente la demanda del conocimiento al sistema universitario. Y también por seguir rompiendo con ideas que se escuchan sobre si hay demasiados universitarios o si nos sobran universidades en este país. Yo creo que en España no sobran ni estudiantes universitarios ni titulados universitarios. España tiene un 23,6% de estudiantes universitarios sobre el total de la población, frente al 23% en el resto de países de la Unión Europea. Por tanto, España tiene un número de universidades completamente asimilable al del resto de países desarrollados y además tiene una calidad acreditada a nivel internacional, ¿no? Por tanto, a mi parecer, España tiene tiene el número de universidades que se merece y el número de universitarios para hacer realmente a España un país competitivo. Fijaros que en España tenemos una universidad por cada 700.000 habitantes. Menos universidades, por tanto, por habitante que grandes países desarrollados como son Estados Unidos, como es Francia, Reino Unido, y tan solo una oferta superior al de países como Alemania e Italia, ¿no? Y otro tema que se espera de la universidad y que yo definiría como el motor del ascenso social es si la educación universitaria es un factor de promoción social para las personas, ¿no?, para los individuos. Y yo creo que aquí todos coincidimos que, sin duda, pues obviamente favorece la inserción laboral de los individuos, su trayectoria profesional, los niveles de ingresos y que, por tanto, los protege frente al riesgo de pobreza. Sin embargo, también aquí, como decía Paco en su intervención, hay un aspecto intergeneracional muy determinante, como es el origen social de los padres o el nivel de estudios de los padres. Y respecto a cómo comparan también hombres y mujeres, es cierto que aquí también tenemos desigualdades en brechas salariales que prácticamente por encontrarle la explicación, yo creo que la razón apunta a la existencia de desequilibrios en titulaciones por parte de las mujeres que en muchos casos se corresponden con aquellas en las que el nivel salarial es más bajo, ¿no? Y además también yo creo que otro de los aspectos que fomentan estas desigualdades es la existencia de precios públicos diferentes por regiones, que esto hace que el esfuerzo familiar para el pago de los precios públicos universitarios sea diferente por regiones, ¿no? Y con esto ya voy acabando y es un punto que también me gustaría abordar, que yo creo que aquí sí que es la asignatura pendiente para la universidad y una herida del pasado y del presente, que es la manera que tiene la Universidad Española de retener el talento, la llamada fuga de cerebros. Aquí es urgente poner en marcha un plan ambicioso que permita a las universidades ofrecer
oportunidades a sus mejores egresados, conseguir que nuestros alumnos más brillantes vuelvan a España, retornen y crean las mejores condiciones posibles para atraer este talento a nuestro país. Si queremos apostar por una sociedad basada en el conocimiento, esta la crean las personas. Y por ello, todo radica en este principio. Es urgente que los políticos apuesten por los recursos humanos en las universidades, porque sin duda es la mejor inversión de futuro, ¿no? También se habla mucho sobre la autonomía universitaria, si es necesaria la autonomía universitaria, si las universidades son autónomas, si no lo son. Y aquí muchas veces el debate se centra en un tema que para mi entender es el menos importante, que es el de la elección del rector. Lo que la universidad necesita es una nueva ley que permita su autonomía total con la exigencia de rendición de cuentas. Y el nuevo marco legislativo debe permitir, por tanto, mayor flexibilidad para que la universidad desempeñe sus funciones de una manera mucho más completa, sin corsés burocráticos y que les permita alcanzar sus objetivos. Y ya sí que me gustaría terminar haciendo referencia a cómo se ha comportado la universidad en esta nueva situación inesperada por todos, ¿no? De la noche a la mañana, como si de un examen sorpresa se tratara, la Universidad Española ha tenido que pasar del presencialismo al 100% al e-learning al 100%. Y esto ha obligado, por tanto, a los profesores a adaptarse rápidamente a esta situación. Y si algo ha demostrado la pandemia, sobre todo en los momentos más duros del confinamiento, ha sido que nuestras universidades están preparadas para adaptarse al cambio y que están inmersas ya en esta era de la digitalización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Entiendo que se me oye bien porque hemos tenido antes un pequeño problema técnico. Entiendo que ahora sí, no hay tal problema. Muchas gracias, Susana, por tu exposición. Yo creo que has destacado muy bien que efectivamente la universidad, hombre, no es que sea otro mundo en el sistema educativo, pero es verdad que estamos digamos, en otros niveles, que es de la simetría de la que yo hablaba al principio, ¿no? Si seguramente en la secundaria tenemos problemas más intensos y en la universidad se han ido resolviendo. Y como muy bien decía Paco, también con pequeñas asimetrías, ¿no? Con un funcionamiento mejor en las privadas, o bien por los recursos, fundamentalmente también por la especialización. Me gustaría que también al final habláramos un poco de si realmente la universidad, veo que por lo que tú aportas, Susana, sí está preparada para mantener este ritmo de formación a nivel telemático, en el que lógicamente no es lo deseable, pero bueno, a lo mejor tenemos que estar una temporadita todavía con esa fórmula. Luego hablaremos un poco de eso. Sin más, le doy ya la palabra a Ainara Zubillaga de la Fundación Cotec. Adelante, Ainara. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues yo voy a empezar con un poco retomando el inicio de con el que Paco ha abierto este debate, ¿no? Que es el tema de la polarización de la cuestión educativa y del debate público y de cómo eso afecta luego, se traduce o se proyecta, ¿no? en las normas, en las leyes y en las reformas. Si hay algo en lo que creo que hay acuerdo y consenso absoluto es en el diagnóstico. O sea, encontraremos pocos diagnósticos en los que no repitamos exactamente lo mismo, ¿no? Pues ya al comienzo se ha dicho, ¿no? O sea, tenemos una tasa de abandono temprano altísima que dobla las medias de países de la OCDE o de europeas. Tenemos un estancamiento muy claro en los niveles de educación secundaria posobligatoria, es decir, ahora decía Susana, no tenemos más universitarios que el resto de países de nuestro entorno. Es cierto, no tenemos más. Lo que no tenemos es gente con titulaciones medias. Ese es un gran problema nuestro que hace que tengamos una estructura de cualificaciones como de reloj de arena, ¿no? Es decir, tenemos cualificados y sobrecualificados, pero no tenemos gente suficiente en la parte media de las tablas. De hecho, tenemos un 47% de población activa que no tiene acreditado ningún tipo de formación, lo cual es una cifra, y de hecho el último informe de Education at Glance de la OCDE lo ratifica. Y también tenemos una necesidad de avanzar en otra etapa educativa que aquí no se ha hablado todavía, que es la de 0 a 3, y que además la evidencia dice que lo que se hace en esos primeros años tiene un impacto muy directo en los resultados posteriores, ¿no?
Entonces, en eso, lo que yo estoy contando, lo que ha contado Paco al principio, genera un diagnóstico que creo que es compartido y que no hay diferencias entre la mayoría de las voces, ¿no? El problema es que con esa foto, ¿qué hacemos, ¿no? Y aquí sí que hay dos visiones. Está la visión política, que es lo que hace que el debate esté absolutamente polarizado y que cuando tú coges pues un programa electoral en las elecciones, y nos vamos a las últimas que se han celebrado, es una proyección absoluta de todos los temas que en política nacional se están debatiendo, se proyectan en la escuela, se proyectan en el sistema educativo, por ejemplo, la lengua, las competencias, el tema territorial, ¿no?, que en las últimas elecciones estaba tan inflamado. Pero sí hay otro nivel, que es el nivel educativo. Y creo que entre la comunidad educativa sí hay bastante más acuerdo en cuestiones técnicas de las que se proyectan a la opinión pública, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, en COTEC, hemos lanzado hace unos años una red por el diálogo educativo donde juntamos a muchísimas voces, organizaciones, grupos de innovación y colectivos, intentando identificar cuáles eran esos puntos en los que sí había un acuerdo y que eso sí se podría traducir en una reforma clara, ¿no? Teníamos 6 puntos que abordamos. Era modelo profesional docente, sistema de innovación educativa, currículum, sistema de evaluación, organización de centros y sistema de financiación. Y hemos hecho documentos sobre esos 6 temas que están a vuestra disposición en la red y los comparto con mucho gusto. Y bueno, ahí se ve que sí que hay bases para un acuerdo y para una reforma compartida, por decirlo de alguna manera. Y esa reforma, y con esto ya termino, pues debería ir claramente dirigida a 4 puntos fundamentales, a 5 puntos fundamentalmente. Primero, el currículum. El currículum del sistema educativo español es extensísimo y obsoleto. Es decir, cuando hablamos de que las personas no tienen las competencias necesarias para el futuro, es porque eso nace de un currículum que no responde a las demandas, no ya del futuro, sino de la sociedad actual, diría. Después es el profesorado, o sea, la necesidad de definir un modelo de carrera profesional docente, y aquí englobo todo, diría, desde que entran en las facultades y cómo se selecciona a aquellos alumnos que van a hacer los grados de maestro, hasta el acceso a los centros, el acceso a la función pública, la carrera profesional, los incentivos, o sea, hasta que se jubilan. El problema es que se han ido haciendo reformas en alguno de esos ámbitos, pero el problema es que tocas uno y afecta a otro, y nunca se ha hecho un planteamiento global de todo el modelo de carrera profesional docente. El tercero, antes Paco en su introducción hablaba de la fragmentación competencial, ¿no?, que hace referencia pues a esta especie que a veces se dice de que tenemos 17 sistemas educativos, ¿no? A mí me gustaría ir más allá de eso. Yo soy firme partidaria de la descentralización porque creo que es la forma en la que se puede llegar mejor a la realidad de cada territorio. Evidentemente eso debería ir acompañado de una coordinación de esas situaciones, ¿no? Pero sí quiero poner el énfasis en otro nivel de descentralización, que es la autonomía de los centros, y que me parece clave, porque eso no se ha llegado a hacer. Hay otros países, por ejemplo Portugal, que ha hecho una mejora del sistema y de sus datos espectacular en la última década, y que una de las causas es que ha concedido un porcentaje de autonomía a los centros mucho mayor del que tenían y del que, por supuesto, tenemos aquí en España. Otro tema, evidentemente, es la polarización política, que ya hemos hecho mención, y en España, y esto creo que no es solamente un problema de educación, o sea, no tenemos una cultura de evaluación, no existe. No tenemos una evaluación clara del sistema, ni de los agentes del sistema, ni de las personas del sistema, y cuando no se mide lo que uno hace, luego es complicado poder articular mejoras, porque nos vamos a la siguiente y último área de mejora, que sería el sistema de financiación. Es evidente que hay un déficit de financiación, o sea, estamos por debajo, tanto si lo miramos en porcentaje de PIB como si lo miramos en gasto por alumno, pero también es cierto que la evidencia dice que la simple provisión de recursos económicos llega a un momento en el que eso no se traduce en mejoras, sino que tienen que estar
o sea, vamos a poner dinero, pero ¿a ponerlo para qué? Y esa es una cuestión que para definirlo deberíamos poder evaluar previamente. ¿Dónde es donde hay que invertir? Y también la evidencia dice que los recursos deben ir a otro punto que también ha salido, que es el tema de la desigualdad. Tenemos un grave problema de segregación escolar y un grave problema de equidad. Y, de hecho, es otra de los diagnósticos compartidos. Tenemos un problema de excelencia, no tenemos alumnos excelentes, pero es que tampoco somos un sistema educativo. Tenemos una movilidad social, los niveles de movilidad social más bajos de la OCDE. Entonces, creo que, bueno, esto es una foto, ¿no?, que nos dice cómo estamos, incluso más allá de los datos, y que, por otro lado, pues nos orientan un poco hacia dónde deberían ir las reformas. Evidentemente, lo que ha pasado, la pandemia, estos meses y este curso que acaba de empezar, es un antes y un después. No creo que se pueda hacer nada, ni en términos de reformas, sin analizar y partir de muchas cosas que han pasado estos meses y que además creo que han servido para hacer una fotografía mucho más clara y visible, por lo menos públicamente, de todas las costuras de un sistema educativo que lleva mucho tiempo haciendo aguas y que, bueno, pues ahora es como el cuento del emperador, ¿no? O sea, se ha quedado desnudo ante todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora yo creo que ya que todos hemos visto la foto, pues es hora de empezar a buscar las soluciones. Muchísimas gracias, Ainara, por tus aportaciones, muy de detalle también, y yo creo que ha sido muy al núcleo, ¿no?, al hueso del asunto del sistema que, como dices, parece que hace aguas. A lo mejor es un poco exagerado, no sé si todo el mundo lo compartirá, pero es verdad que sí se le han visto un poco las costuras en estos meses pasados con lo que ha pasado, ¿no? Fernando Fernández, adelante. No se te oye, Fernando. Yo que se oye, ¿no? Ahora sí, Fernando, sí. Sí, no, yo quería empezar con dos matizaciones. Lo primero, se han dicho muchas cosas, ¿no? El tema de la educación es tan amplio que voy a intentar ceñirme en la enseñanza no universitaria, excepto al final que haré unos breves comentarios sobre la universidad. Y esto por varias razones. Primero, porque ya se ha hablado mucho de la universidad. Segundo, porque los profesores universitarios nos gusta demasiado mirarnos el ombligo y hablar de nosotros. Y tercero, porque creo que dentro del sistema educativo en general, la universidad es de lo que mejor funciona en España. El segundo tema previo, que lo ha tocado Paco, yo creo que con bastante intensidad, es el tema de la financiación. Es muy fácil hablar de que hace falta más dinero, es muy fácil hablar de que hace falta más gasto. Es un debate que yo creo que no lleva a ningún lado. Tenemos el dinero que tenemos y menos que vamos a tener. Y el debate importante es cómo lo gastamos y gastarlo bien. Y lo decía Ainara antes, el tema de la evaluación de resultados, pero me parece mucho más genérico el tema que es muy importante plantearlo de gastar mejor. Y voy a ir rápidamente en tres temas que quería hablar. Quería hablar de los problemas obvios que todos conocemos, pero subrayar mi visión de esos. Hablar de algunas ausencias clamorosas en el debate educativo en general, por cierto, algunas de las cuales afortunadamente ya se han dicho. Y tercero, lo que a mí me preocupa como economista, que son los incentivos, y de lo que puedo hablar un poquito, ¿no? De los problemas clamorosos yo subrayaría efectivamente el fracaso escolar, todo el mundo lo ha dicho. Creo que se ha dicho poco, que me parece un fracaso fundamental, la renuncia a la meritocracia. Que vivimos en un país que yo llamo el síndrome del niño feliz y, por lo tanto, la educación no puede tener como objetivo que el niño sea feliz, y lo digo claramente, sino que el niño aprenda y que los estudiantes aprendan. Y creo que este síndrome del niño feliz lleva a un sistema que valora poco el esfuerzo y la cultura del esfuerzo de la que antes hablaba, ¿no? Creo que también tenemos en algunos sistemas educativos una cierta captura sindical. Los maestros, es verdad que luego hablaré mucho de que hay que reivindicar el papel de los maestros, la figura, el sueldo, su carrera profesional, todo lo que ha dicho. Estoy de acuerdo, pero también es verdad que a veces uno piensa que se hacen reformas educativas solo pensando en la satisfacción profesional de los maestros y en su privilegio laboral,
cuando yo creo que al final lo que hay que hacer es a los maestros darles y exigirles. Habrá que poner incentivos, habrá que pagarles mejor, habrá que mejorar su asignación social, pero también habrá que exigir resultados y tomar decisiones cuando no producen resultados. Y volver, eso os hablaré. Y luego hay dos problemas finales del sistema educativo español que de alguna manera se han dicho. Uno es lo que yo llamo la estúpida batalla de la religión. Aquí estamos permanentemente debatiendo el tema de la religión en la enseñanza, que luego lleva a discutir el papel de la concertada. Me parece un error de libro, porque es un tema en el que la sociedad está donde está, no va a cambiar, es una parte de la realidad de la sociedad española y lo mejor que podemos hacer es dejarla como está y seguir, eso sí, manteniendo criterios de calidad, de asignación de recursos y transparencia que sean comunes a los dos sistemas. Y el otro tema es el de la polarización identitaria, ¿no? Yo creo que no esperaba menos que Paco hiciese este esfuerzo de justificar la diversidad, la descentralización. Yo creo que tiene razón en algunas cosas, pero no tiene razón en otras. Y yo creo que es verdad que vivimos un sistema en el que en algunos sistemas prima la creación de ciudadanos políticamente correctos en las nuevas naciones emergentes, en algunas comunidades, que los resultados educativos y de calidad. Ese es un tema en el que sí hay que entrar. Pero bueno, ausencias clamorosas. Una la ha dicho muy bien Ainhoa, de la enseñanza preescolar. Yo creo que cuando hablamos de igualdad de oportunidades y hablamos de colocar a todo el mundo en el mismo nivel, todos los estudios que conocemos de la OCDE, etcétera, insisten fundamentalmente en la importancia de la educación preescolar, donde en España se gasta muy poco dinero, tiene muy poco prestigio y seguimos considerando una especie de aparcamiento de bebés para que las madres puedan trabajar, los padres puedan trabajar. Yo creo que la situación cada vez más se va viendo la importancia de la educación preescolar en el desarrollo futuro luego del gusto por el aprendizaje. Segundo, la educación compensatoria, que también se ha insistido poco, se ha mencionado porque se ha insistido poco. Gran parte de los problemas, y eso lo decía muy bien Paco, en las comparaciones internacionales es que los niveles bajos son muy bajos y eso obviamente te deprime mucho la media, ¿no? Y ahí yo creo que tiene que ver mucho con la necesidad de poner esfuerzos y recursos en educación compensatoria, tanto en aquellos centros que trabajan en áreas especialmente difíciles y, por lo tanto, donde lo normal es que el entorno familiar no solo no ayude, sino que dificulte el aprendizaje de los alumnos, como también dentro en cada centro, en aquellas clases o en aquellos alumnos que tienen más problemas y más dificultades de aprendizaje. Creo que España se gasta muy poco en tutores adicionales o en profesores o en centros dedicados a educación compensatoria. Esto me lleva también a un tema el que, bueno, se menciona poco, pero a mí me parece importante, que es la educación de los niños con necesidades especiales, ¿no? Donde también creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante. Bueno, estos son, como economista, y acabo, los incentivos correctos. ¿Dónde veo yo que tenemos problemas? Desde el punto de vista de los incentivos, que es lo que, de alguna manera, como economista, puedo decir. Bueno, se ha dicho una cosa que me parece muy importante. La gestión de los centros es despreciada. Yo creo que uno de los temas fundamentales que distingue para mal el sistema educativo español es que aquí es director de centro el que se deja, el profesor, en algunos casos, muy buena persona, dedicado, con mucha voluntad, pero sin ninguna competencias especiales, sin ningún conocimiento especial y, lo que es peor, sin ninguna prima importante adicional y económica que justifique esa dedicación adicional. Y la gestión de los centros es fundamental. Yo, en este debate de la autonomía, creo que hemos hecho, y también Ainhoa lo mencionaba más educadamente que yo creo que hemos confundido la autonomía de los centros con la autonomía de los políticos que dirigen el sistema educativo, en vez de con la autonomía de los gestores de los centros educativos, que son los que conocen la realidad educativa a la que se enfrentan y los que tienen que asignar recursos escasos a la población en la que están. Y yo creo que una de las ausencias clamorosas es el reivindicar la figura de gestores de centros, profesionalizarla, formarla y pagarla. Porque esto me lleva al segundo incentivo correcto, lo que llamo el síndrome de Teresa de Calcuta. Aquí tenemos la idea de que los profesores, los maestros, son personajes especialmente dedicados que no tienen incentivos económicos. No hay pluses de productividad, no se paga por el mérito, no se les paga por resultados, no se les castiga por los resultados, no se les penaliza económicamente. Y creo que debemos tener un sistema de incentivos que permita diferenciar el sueldo y los salarios de los maestros en función de sus resultados. Ya sé que esto es un tema muy difícil, es un tema que me lleva a la captura sindical de la que hablaba antes, pero que es fundamental. Si queremos que haya centros de excelencia, tenemos que primar la excelencia y, mientras no se demuestre lo contrario, los incentivos económicos funcionan. Tercero, tenemos un sistema educativo que mucho abarca, poco aprieta, también se ha dicho antes. Una enseñanza exhaustiva en el que se toquetea de todo y se aprende de nada.
Y yo creo que deberíamos que repetimos hasta aburrir conocimientos que luego los alumnos no profundizan. Yo creo que deberíamos de centrarnos en que los alumnos aprendan menos cosas, pero los aprendan más a fondo, una enseñanza más intensiva que exhaustiva. Porque al final se trata de que los niños aprendan 4 competencias básicas: saber leer, saber escribir, saber sumar y saber trabajar con un ordenador. Y eso repetido hasta la saciedad. Y por cierto, esto de la digitalización es muy importante, pero no nos olvidemos que la escuela también es un centro de socialización y que esta situación de la pandemia no puede entenderse ni como normal ni como deseable. Los niños tienen que estar en las aulas. El aula, no solo la educación, el aula es el principal centro unificador, es donde se compensan las desigualdades de oportunidades familiares, es donde se compensan los recursos diferentes que uno tiene en la familia, y del objetivo fundamental tendría que ser recuperar el aula escolar, recuperar la presencia de los niños en los centros educativos. Y otra cosa es que efectivamente en situaciones de emergencia tengamos preparado esto. Bueno, y resumo con 2 cosas, con 2 objetivos fundamentales para mí. Primero, devolver la autonomía a los centros, aumentar la autonomía de los centros, gestionar la carrera de los centros. Por lo tanto, la gestión de los centros educativos es una prioridad básica, y la carrera profesional de los profesores, de los maestros, con incentivos adecuados y incentivos económicos. Esto es una de las, para mí, las ausencias más clamorosas en los objetivos. Y acabo con 2 frases sobre el sistema universitario, porque hombre, algo tendría que decir la universidad, ¿no? 4 palabras. Creo que lo ha dicho también bien antes, en la Universidad Española hemos hecho la universalidad, el acceso, y nos queda hacer la jerarquización de la calidad, ¿no? Y esto me lleva a cuatro palabras. Primero, que también se ha dicho antes, pero lo quería subrayar. Competencia. No podemos pretender que todas las universidades sean iguales, no todas tienen por qué ser iguales, no todas tienen por qué perseguir los mismos objetivos, pero tenemos que ponerlas a competir entre ellos. Y yo decía, y he dicho públicamente, que tenemos que aprender a permitir que las universidades compitan atrayendo los mejores estudiantes y los mejores profesores. Y eso me lleva también a que puedan ofrecer mejores salarios y también mejores becas a aquellos estudiantes que quieran atraer. Por lo tanto, debemos de aumentar la competencia económica entre los centros. Segundo, transparencia. También se ha dicho, hay que ofrecer resultados. La autonomía de los centros no es una utilización sin dar resultados y cuenta a nadie de lo que en el fondo es un servicio público financiado públicamente, sea gestión privada o no. Y por lo tanto lo que deberíamos es de exigir una mayor transparencia en las cuentas y, por ejemplo, conocer claramente, y es una labor que el Ministerio de Universidades debería hacer obviamente, el coste educativo, el coste de cada plaza universitaria, porque eso nos llevaría a pensar, y bueno, a constatar que todo estudiante en España universitario es un becario. Es un becario que paga entre el 70 y el 75, que no paga entre el 75 y el 80% del coste de su plaza escolar. Y como becario tenemos derecho a exigirle que dé rendimientos. Y para eso necesitamos transparencia. Y luego diversificación. Como las universidades son distintas, hay que permitir que unas sean más docentes, otras más investigadoras. Y como decía Paco muy bien, la financiación tiene que ser por objetivos, diferencial por objetivos, pero por el cumplimiento de los objetivos. No solo primar uno de los posibles objetivos o una de las posibles funciones que la universidad haga. Y acabo con la última palabra, internacionalidad. Yo no soy nada partidario de esta reivindicación de que hay que evitar la fuga de talentos. Yo creo que el sistema educativo y la economía española en su conjunto, las empresas españolas necesitan fuga de talentos por doquier. Necesitan que la gente salga, que fuera, que aprenda, que trabaje fuera, que vea los mejores centros, que se forme en las mejores universidades, que trabaje con los mejores premios Nobel del mundo, con los mejores centros de investigación y que luego vuelva si quieren y si no quieren pues no pasa nada. Tenemos que ser capaces de atraer talentos de otra gente, porque solo cuando la gente sale, cuando el sistema universitario se internacionaliza, cuando tenemos un sistema que compite y que aprende y que ve lo que se hace fuera, algo caerá y algo rebotará este proceso. Pero me da miedo un poco esta especie de visión proteccionista, que no salgan los nuestros que son muy listos o demos oportunidades a los nuestros para que vuelvan. No, demos oportunidades a los nuestros para que salgan, para que aprendan y algo caerá, algo revertirá en las universidades. Todos tenemos ejemplos de profesores que venían de nuestros centros, que están fuera de España y que vienen, dan seminarios, comparten experiencias, formas nuevas de ver las cosas, etc. O sea, que yo soy partidario de la internacionalidad a mansalva. Y creo que el mejor ejemplo de éxito del sistema educativo es el programa Erasmus y que algo así en España, por cierto, un programa Erasmus nacional, sería fundamental para, entre otras cosas, mejorar la cohesión social. Ya acabo con esto. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por, como siempre, esa casi una enmienda a la totalidad de lo que tenemos, ¿no?
Es verdad que has tocado también enfatizar unos cuantos puntos. Has tocado todos los palos y, oye, ojalá entre todo lo que habéis dicho todos pudiera salir, pues eso, una reforma integral del sistema educativo que lo pusiese a funcionar de verdad. Luego entramos en detalles en algunas cosas. Santiago, tu turno. Muchas gracias. ¿Se me escucha ya, supongo? Sí, se te escucha. Yo estoy de acuerdo, lógicamente, muchas gracias, por supuesto, por darme la posibilidad para poder participar de nuevo en el foro. Yo creo que todo lo que se ha dicho es relevante y oportuno. Me ha parecido muy interesante la ponencia de Paco, que señala un poco las principales claves por la que la educación en este momento se enfrenta a los principales desafíos. Y yo, pues voy a intentar ir picoteando, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hemos tenido en la educación en nuestro país es que nunca está culminada, ¿no? Nos cuesta mucho culminar al final a grandes acuerdos para que funcione, ¿no? Hay dos necesidades que yo creo que son complementarias: un buen sistema educativo y un buen sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Y que ayudaría muchísimo para todo esto que muchas veces hablamos los economistas de mejora de la productividad, mejora de la competitividad, probablemente mejores oportunidades personales, que muchas veces nos olvidamos del lado personal también, ¿no? Ambas yo creo que son los pilares de la sociedad del conocimiento, pero en España existe cierta desconexión, o mucha desconexión. Creo que se ha señalado ya por parte de varios de los participantes en la mesa, ¿no? Y además, la pandemia, la COVID-19, lo único que ha hecho es pues poner todo, como dicen los anglosajones, up front, ¿no? Es decir, ha acelerado la necesidad de cambio, ha expuesto las deficiencias y ha generado una brecha digital y de calidad, del que yo ayer, por ejemplo, me refería en el artículo que publiqué en El País, y que pienso que puede dar lugar pues a una mayor desigualdad, un tema que puede ser particularmente preocupante, porque ya tenemos las nuevas generaciones teniendo algunos problemas, sobre todo ya no los niños, pero sí los más jóvenes en el ámbito de incorporación al mercado de trabajo, en el ámbito de remuneraciones, etcétera, y la brecha digital puede haberse acentuado marcadamente, ¿no? Para mí no es solamente una cuestión de dinero o de recursos, sino que es también un problema de integrar más los recursos, de que haya menos burocracia y más incentivos, como bien yo creo que ha señalado Fernando. Yo creo que los incentivos son muy importantes, por lo que hay que, de alguna manera, simplificar la actual burocratización. Y pienso que, por ejemplo, en el ámbito universitario, que a lo mejor no es el día específico, pero utilizando unas palabras que escribió, probablemente, no sé si lo leísteis hace unos días en El País, Andreu Mas-Colell, en una entrevista, creo que fue una entrevista, investigar en las cosas que necesitamos, pero también producir esas cosas. Es decir, que creo que esa profesión investigadora con sentido, que pueda trasladarse a la educación, a los alumnos y al sistema productivo, tal como señalaba Andreu Mas, pues creo que puede ser bastante oportuno, ¿no? En el ámbito de la educación básica, yo creo que hay que abrirse a las ventajas de las nuevas tecnologías para la educación. Yo creo que hay muchos docentes que se pasan años debatiendo y probando metodologías y probablemente comprobando que la excesiva homogeneización o rigidez deja a muchos alumnos en el camino. Cada vez hay más posibilidades de cambio, de conocer las mejores prácticas a través de la inteligencia artificial o del Big Data, es decir, teniendo buenos datos de la educación. Estas son herramientas que están siendo útiles para todo, pero pueden ayudar a identificar los problemas, incluso proponer caminos a través de la inteligencia artificial, de lo que se llama el machine learning, etcétera. Se pueden proponer caminos de solución, ¿no? Y yo creo que también en esta educación básica una de las prioridades generales es que todo el gasto que se haga debe considerarse inversión y diseñarse conforme a incentivos. Tienen que existir incentivos para que los maestros innoven, para que flexibilicen enseñanzas, para que dediquen tiempo a reciclarse y a reciclar a otros, ¿no? Yo creo que es algo bastante importante, ¿no? Por supuesto, pienso que las cosas que ya conocemos, escolarización
temprana, una canalización hacia una formalización profesional, más prácticas obligatorias, etcétera. Todo esto va a ayudar a una mejor escolarización más larga y evitar probablemente un abandono temprano, ¿no? Pienso que en muchas ocasiones se ha confundido flexibilidad con un desprestigio del valor del esfuerzo y el mérito. Yo creo que este no debería ser así, ¿no? Y en muchos casos a veces el alumnado no lo ha aceptado, sino más bien que se ha mostrado más hostil, ¿no? Pienso que la educación primaria debe, por supuesto, centrarse en saberes fundamentales, pero también en la creatividad. Necesitamos también creadores, ¿no? También necesitamos potenciar esa vía de la creatividad, ¿no? Y quizás la educación secundaria podría ser más diversa y flexible. Para que esto de alguna manera sea posible es necesario utilizar la tecnología en el seguimiento del alumno para enfocar más claramente las capacidades y también reducir el abandono, ¿no? Y bueno, por terminar un poco con dos ideas sobre lo que es la COVID, especialmente de lo que yo ayer comentaba en El País, puede que tengamos una emergencia social en ciernes, si no la tenemos ya encima, con un previsible aumento del abandono escolar. Es decir, que puede ser muy preocupante. Igual aún no lo hemos notado, pero si esto se alarga mucho más, hasta bien entrado el 2021, esto puede ocurrir. Ya tuvimos un impacto negativo en la época anterior a la crisis del 2008, en aquellos jóvenes que se fueron a trabajar a la obra, a la construcción, y que luego yo creo que fue bastante lamentable, porque esas personas ganaban bastante dinero en la obra y luego no pudieron recuperar un trabajo cuando de repente la construcción se hundió durante 5 o 7 años, ¿no? Yo creo que es importante. Y además, esta emergencia social también podría dar lugar a una caída de la calidad educativa y a una polarización, a una mayor divergencia de esa calidad educativa, ¿no? Entonces yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Yo creo que en algún momento podemos hablar si las familias hay que ayudarles aún más en el acceso a Internet, al ordenador, al tablet, cómo se ha hecho, si se ha utilizado o no. A mí me cuentan que a veces se han mandado tablets de determinadas comunidades autónomas o determinadas centros educativos y luego se ha comprobado que no se han utilizado porque claro, tenían de alguna manera también un chip para conectarse con datos y se han visto que no se abrió nunca los datos. Es decir, hay muchos temas de los que tenemos que hablar, ¿no? Y yo creo que también sería bueno que el debate no fuera solo privado, público, concertado. Quizás, ¿por qué no abrir a las colaboraciones público-privadas de otro tipo, al mecenazgo, ¿no? Quizás es una idea que también habría que profundizar como existe en otros países, ¿no? Y bueno, creo que nos dará tiempo de alguna manera también a hablar de lo que es la universidad, etcétera. A lo mejor luego en la segunda ronda se han comentado cosas muy oportunas. En el ámbito, por ejemplo, de lo que es institucionalmente la universidad y cómo se gobierna, la necesidad probablemente de una mayor independencia, de que no sea tan endogámico el proceso de elección. Yo creo que hay lecciones duras que debemos corregir, hay una excesiva duplicación de centros y enseñanzas, una interpretación de la carrera funcionarial para los profesores, en el que yo me incluyo, que llevo de vuelta a la universidad pública como un acomodo, no como realmente una manera de incentivar la investigación o mejorar la docencia. Hay una escasa diferencia en incentivos entre investigadores y no investigadores, es decir, lo que se cobra por una sección de investigación o de transferencia pues es muy poco, realmente no hay un estímulo económico, hay una excesiva endogamia, hay unos procesos de acreditación que aún necesitan más transparencia y que tienen exigencia variable dependiendo del momento que se pida, de las ramas que hay. Es decir, hay de alguna manera conviene replantear muchas cosas. Yo creo que conviene volver a llevar a los profesionales de prestigio a la universidad, como ocurre en la política, que no existen muchos profesionales de prestigio. Y también falta, en ese sentido, bastante por hacer, ¿no? Y bueno, aunque ha habido buenas noticias sobre el sistema de ciencia y tecnología, parece que ha aumentado la financiación de I+D, por lo menos he visto alguna información hoy. Creo que sigue habiendo una falta de vertebración y de sentido de la investigación en nuestro país. Hay una excesiva burocracia y yo creo que hay una cierta falta de conexión con el mercado de trabajo, ¿no? Y bueno, estas serían mis primeras reflexiones, dando sobre todo el enfoque que más quiero destacar en relación a lo que otros han comentado, y es la emergencia social en ciernes que podemos estar teniendo. Esto es un reto de corto plazo, por supuesto, pero que se puede trasladar sus efectos a medio y largo plazo. Es más, en el ámbito de que también seamos conscientes que si sale mal en los próximos 6 meses, 8 meses, podemos tener consecuencias de muy largo plazo que lamentaríamos. Y, por supuesto, hay que intentar también pensar en el largo plazo, pero ahora probablemente la COVID-19 nos obliga a intentar achicar agua
en el mejor sentido de la palabra. Muchas gracias, Santiago. Ojalá logremos achicar el agua lo antes posible y todo vuelva a su cauce y no se produzca una nueva divergencia, que se abra más todavía la diferencia de conocimientos entre unos centros y otros, entre un alumnado y otro. Ojalá. De todo lo que habéis comentado, evidentemente, bueno, da para un libro y da para un debate larguísimo y no sé si, insisto, quienes tienen que tomar las decisiones en esta materia, que a fin de cuentas son los políticos, están dispuestos a hacerlo. Pero a mí sí me gustaría, decir, podríamos seguir hablando de la educación hasta los 3 años, evidentemente es fundamental, porque además en España prácticamente no existe. Como decía Fernando, lo que hay es una guardería, un aparcamiento de bebés. Podemos hablar del fracaso escolar en la secundaria, en fin, podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de los recursos. Como decía Fernando, hay poco dinero y menos que va a haber, con lo cual nos tendremos que arreglar con lo que hay. Pero al final, el reflejo de lo que tenemos en el sistema educativo, en el sistema productivo, es, de momento, esperemos que de manera coyuntural, una tasa de paro del 20%. Y una tasa de paro que en media histórica, desde que en España arrancó la democracia, se mueve en el entorno de entre el 17 y el 17,5%. Eso es no el doble, es más del doble de la media de la Unión Europea. Todos habéis hecho alguna alusión a la poca conexión existente entre el sistema, no entre la universidad y el sistema productivo, entre el sistema educativo y el sistema productivo. Yo creo que Ainara ha hecho referencia a él, Fernando también lo ha hecho, Susana también lo ha hecho, ha dicho la universidad sí ha hecho los deberes, el sistema productivo o el sistema empresarial a lo mejor no. Entonces, a mí me gustaría que profundizaseis un poco más, es decir, si vamos a seguir necesitando, por ejemplo, llegada de inmigrantes especializados en sus conocimientos o no, porque el sistema educativo no atiende las necesidades de las empresas en materia formativa. Es decir, no solo en la universidad, insisto, también en la secundaria. Creo que ha sido Ainara la que ha dicho también que tenemos una franja de gente muy formada y otra franja muy nutrida de gente poco formada, pero que no tenemos ese grado medio que muchas veces es necesario para las empresas. Entonces, a mí me gustaría saber si creéis que esa brecha entre sistema formativo en general, es decir, y también teniendo en cuenta que el sistema de la formación profesional es el mejor del mundo, ¿no? Se ha intentado copiar el modelo alemán, etcétera, etcétera, pero sigue sin ser el mejor del mundo y sigue sin atender las necesidades. Y la prueba bien evidente, yo sigo diciendo, desde mi punto de vista, también de otras cosas, es esa tasa de paro. Es decir, al final el sistema productivo o no encuentra a los trabajadores que quiere o no tiene trabajo para los trabajadores que tiene. Entonces me gustaría vuestra opinión si eso se va a poder solventar de alguna manera tocando muy pocas piezas, porque lo que no se pueden es tocar las más de 50 que todos habéis tocado y que yo creo que todas son igual de importantes, pero que lógicamente todas no se pueden atender a la vez. Primero porque no hay voluntad política, seguramente no lo hay. Segundo porque no hay dinero. Y segundo porque también hay el propio sistema educativo, como decía Santiago de la universidad, es muy endogámico y bueno, tiene ciertas resistencias a esa revolución que necesitamos. Paco, te devuelvo la palabra para que empieces tú de nuevo. Bueno, yo creo que en el ámbito del sistema educativo, del problema que planteas, hay dos tipos de responsabilidades fundamentales en este momento. En primer lugar, está prestarle toda la atención que merece no solamente a la mejora en el nivel de los conocimientos, sino a la adquisición de competencias, de capacidades, de habilidades que sabemos que son muy importantes para desenvolverse en el ámbito laboral. Y la segunda tiene que ver con una competencia y una capacitación muy específica que en este momento es fundamental, que es lo que tiene que ver con lo digital. Junto a eso, al lado, en esa ecuación, hay otro. El sistema productivo no va a garantizar
por bien que lo haga el sistema educativo, el pleno empleo, aquí tenemos ese problema es mucho más profundo, ¿no? Y también ahí hay retos de cuáles son los perfiles de los puestos que se van a ofrecer a esos estudiantes. Pero si nos centramos ahora en la responsabilidad del sistema educativo, desde mi punto de vista, esas dos son claves. Pero cuando hablamos de eso, y perdonad mi insistencia, yo creo que hay que tener presente que la forma en la que se da respuesta a esas cuestiones, no solo conocimiento, sino también competencias de otro tipo que facilitan la inserción, la respuesta del sistema es muy heterogénea. Es decir, eso pasa en todos los sistemas grandes, pero en el nuestro sin duda pasa. O sea, los centros de secundaria no preparan igual en esos terrenos en los que después se va a jugar la inserción unos que otros. Y las universidades o las titulaciones tampoco. Por ejemplo, tenemos mucha información y a mí me gustaría que se utilizara más para que los diagnósticos los afináramos y también para que las propuestas de intervención fueran bien encaminadas. Tenemos mucha información sobre inserción laboral de los universitarios y sabemos que hay titulaciones en las cuales hay pleno empleo. No, ahora algunos lo han descubierto con la presión sobre el sistema sanitario derivada de la pandemia, pero ya existía antes. O sea, en muchas titulaciones de ciencias de la salud hay pleno empleo de manera casi permanente. Otra cosa es que haya precariedad, que haya contratos incomprensiblemente de días o de semanas, pero hay pleno empleo. Mientras que en otras titulaciones, en el ámbito de humanidades o algunas de ciencias sociales, hay tasas de desempleo muy elevadas que además son distintas también entre universidades. La pregunta que hay que hacerse es si la especialización formativa, si los contenidos formativos sabemos que condicionan la inserción, ¿por qué esta información no se difunde más para los que tienen que diseñar la formación y para los que tienen que elegir la formación? Yo creo que esto es muy importante porque aquí se genera una parte importante, una parte relevante de las desigualdades, ¿no? La falta de difusión de la información. En este debate tan interesante y en general tan bien informado, también yo encuentro a veces matices que muestran que lo que conocemos no está a la altura de lo que se sabe. Por ejemplo, respecto de la información que proporcionan las universidades sobre sus resultados. Bueno, ahí se ha avanzado muchísimo, en particular en las públicas, por cierto. Las universidades privadas son más opacas en este sentido. Las universidades públicas alimentan un sistema de información al que también alimentan las privadas, pero con diferentes niveles de detalle que creó el Ministerio de Educación hace años y que, debería servir mucho más para la orientación de todos de lo que sirve. Y ahí hay que hacer mucha labor, porque mientras tanto los debates permanecen más en un plano ideológico, que quiere decir también abstracto, fundamentalista, etcétera. Y lo que necesitamos es, como ha dicho Ainara, aprovechar ese consenso que hay entre los profesionales y reforzarlo con una información en la que no discutamos de cosas que la evidencia no permite sostener. ¿Has terminado, Paco? Sí, perdón, he terminado. Vale, ¿alguien más quiere intervenir sobre esta cuestión? No tenéis más que levantar la mano. Fernando, te veo. Adelante. Sí, por subrayar una cosa que ha dicho Paco y llevarla un paso más allá, ¿no? Que es el tema de la relación entre el sistema educativo y el sistema laboral. Primero, tampoco podemos pensar que el problema del paro en España solo es un problema de falta de educación, ¿no? Y José Antonio seguro que tú no lo haces. No. Pero en esa línea, ¿no? Y en la línea de lo que decía Paco, yo creo que el tema de las competencias es muy importante, el tema de las actitudes de los estudiantes, que muchas veces tienen muy poco que ver con el mundo laboral, y me lleva a lo que decía antes yo un poco alegremente, el síndrome del estudiante feliz, ¿no? Claro, esto de trabajar no es la felicidad perpetua. Esto implica rigor, implica disciplina, implica constancia, implica que hay que levantarse todas las mañanas a las 7 de la mañana para ir a trabajar, o a la hora que le toque a uno, y me lleva a la cultura del esfuerzo, ¿no? O sea, yo creo que si tuviese que señalar una idea fundamental que acercaría ese mundo de competencias y actitudes a las demandas del mercado laboral, sería recuperar la cultura del esfuerzo, insistir en eso.
Y me parece que algunos ejemplos de decisiones políticas que tienen que ver, permitir que da igual, suspende todas las que quieras, que seguirás pasando de curso, suprimir las reválidas porque es una prueba muy dura que somete a la gente a tensión. Es decir, creo que hay ejemplos objetivos de cosas concretas que se puedan hacer en el mundo del sistema educativo que ayudarían a fomentar esas actitudes y esa cultura del esfuerzo, ¿no? Y me parece que en ese sentido el tema de la rivalidad es fundamental. Pero hay otro segundo tema importante, ¿no? Que también ha salido en parte con la anécdota que ponía Santiago de los iPads, ¿no? Que es muy reveladora. O sea, este país tenemos una tradición en general, en el mundo educativo, de gastar en cosas materiales, en ladrillos, decíamos antes, y no en personas, ¿no? La universidad tiene también una tendencia a gastar en instalaciones y no en el personal. Siempre me llama la atención cuando vas a universidades líderes del mundo que ves despachos de premios Nobel que, con perdón, son subestándares. O sea, edificios que se caen, con ventanas que cierran mal, pero que tienen todos los medios de investigación a su disposición. Aquí no, aquí tenemos maravillosos despachos. En general, toda la universidad que se precie o todo sistema educativo que se precie ha hecho centros educativos nuevos con edificios preciosos, incluso premios de arquitectura, pero luego no hay nada dentro. Lo que no nos hemos gastado es en materia gris. Es decir, nadie ha pensado que será más útil, en vez de repartir un iPad a todo el mundo, quizá formar a los profesores para que sepan qué hacer con el ordenador, con el iPad, con el móvil que todos tienen. Porque no nos engañemos, todo profesor español tiene un ordenador o un iPad en su casa. Y lo que a lo mejor no sabe es cómo utilizarlo, o no ha podido saber, es cómo utilizarlo para que sea un recurso educativo a sus cuerpos. Entonces, debemos de gastar dinero en eso, en formarlos, en software, etc. Es un ejemplo muy... Y ahí también, y acabo, una sugerencia, volviendo a esta idea de dar poder a los gestores de los centros, a los directores de los institutos, a los directores de las escuelas en su entorno local, que es donde conocen bien las posibilidades laborales que hay para una parte importante de los estudiantes que se van a quedar ahí o las de promoción para salir fuera. Quizá no estaría mal trabajar en coordinar, en mejorar los mecanismos de coordinación entre los sistemas públicos de empleo, las antiguas oficinas del INEM, y los directores de los centros educativos. No a nivel del Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, y grandes estudios macro, Paco, Santiago, que hacemos nosotros y leemos entre nosotros, sino que el director del instituto de mi pueblo hable con el director de la oficina y tengan mecanismos de coordinación pública, ¿no? En los que digo, oye, pues mira, parece que el mercado de trabajo ahora va por aquí. Y parece que en el instituto pues podíais de meter estos conocimientos adicionales, ¿no? Si hubiéramos hecho eso, estoy seguro que hubiéramos mejorado hace muchos años la enseñanza del inglés y la enseñanza de la informática, de la digitalización, ¿no? Es decir, que ese tipo de reformas de a pie muchas veces son mucho más importantes que diseños. Mira. Susana, gracias Fernando. Susana, adelante. Sí, yo aquí, si me lo permites, justo apuntando este último tema que comenta Fernando, yo creo que nos falta muchísima orientación académica. Los jóvenes que acaban secundaria muchas veces no saben ni detectar cuál es su vocación, ni para qué tienen ciertas capacidades más desarrolladas y, por tanto, detectar previamente ese posible abandono universitario antes de que suceda, ¿no? Muchas veces los chicos hoy en día no saben que es necesaria una movilidad internacional para recibir ciertas competencias que a lo mejor, si no sales de tu región, pues a lo mejor es muy difícil que las adquieras. Entonces, oye, pues si les hacemos saber a los estudiantes que es necesaria esas ciertas habilidades, pues de capacidad de esfuerzo, de autonomía, pues de liderazgo, que puedas desarrollar en una movilidad y que luego en tu día a día profesional van a ser muy necesarias, pues probablemente todos se plantearían hacer esa movilidad, buscar una beca, etcétera, ¿no? Entonces, más orientación universitaria y más orientación laboral. Yo creo que eso es fundamental y hay mucho recorrido aún. Sí, perdona, aprovechando que estás en el uso de la palabra, Susana, ¿tú crees que la empresa española en general está implicada en la universidad, está realmente interesada en lo que pasa en la universidad, o que sencillamente va y captura lo que puede en el mercado sin presionar a quienes toman las decisiones de eso que tú dices, oye, esta es la orientación porque esto es lo que yo voy a necesitar?
Seguramente hablaremos un momento, Santiago seguramente hablará de la digitalización. Oye, ¿estamos realmente preparando a nuestros estudiantes para un sistema educativo, no digo plenamente digitalizado, pero con más intensidad digital de la que tiene ahora, que es de lo que estamos hablando todos los días? Entonces, ¿las empresas se preocupan realmente de eso o eso no lo detectáis o no lo veis? A ver, yo creo que los jóvenes hoy en día son nativos digitales, no son como nuestras promociones que al final teníamos que hacer un esfuerzo por ser más digitales. Ellos son nativos digitales y yo creo que esa barrera la tienen superada. El tema es que en la universidad efectivamente hay muchas competencias y muchas habilidades que tú puedes desarrollar y luego hay otras que vas adquiriendo a medida que te van dando la oportunidad de tener una experiencia profesional. Nosotros desde Banco Santander, por ejemplo, lanzamos muchos programas de beca de interemprendimiento en el que lo que buscamos es precisamente eso, ¿no? Acercar a la empresa al mundo de la universidad. Muchas veces no saben cómo acercarse a la universidad. Incluso a la hora de poder buscar la respuesta a un reto que tengan pues muy concreto, a lo mejor en una cadena de producción que dicen, oye, las pymes que puedan decir, oye, pues puedo contar con un equipo de investigadores de la universidad para que me ayuden a resolver este problema que tengo y dar con la solución. Pues muchas veces buscamos programas que consisten en identificar retos en empresas, a lo mejor en pymes que no tienen implementado internalizado un equipo de I+D+I que pueda acudir a la universidad a buscar esa solución, ¿no? Y incluso el montar equipos interdisciplinares de alumnos de distintas titulaciones y distintas formaciones para que se pongan a trabajar en la resolución de ese reto. Yo creo que acercar a la empresa, quitarle ese miedo a la empresa de poder acudir a la universidad a encontrar los problemas ante retos que tengan empresariales, creo que en eso hay mucho recorrido también y que eso falta a día de hoy, esa conexión empresa-universidad. Ainara, habías pedido la palabra. Sí, bueno, yo creo que en este debate de la desconexión del sistema educativo con el mundo laboral tiene distintas miradas según la etapa a la que nos estemos refiriendo. Es decir, es un hecho que existe esa desconexión, pero la vinculación estrictamente con el mundo laboral, o sea, para mí hay una desconexión del sistema educativo con la sociedad y el mundo laboral forma parte de esa sociedad, evidentemente. El mundo laboral está mucho más presente en una etapa universitaria porque la salida inmediata, ¿no?, de uno de los porqués estamos en la universidad es para formarnos, para ejercer una profesión, evidentemente, no la única, pero es una de ellas, importante, mucho más importante que en el tramo de educación obligatoria. A lo mejor es porque yo, mi formación, yo no soy economista, soy del ámbito educativo. Y para mí los objetivos, los fines de la educación obligatoria no es formar un trabajador. Evidentemente, tengo que sacar a chavales y chavalas que cuando acaben esa educación obligatoria sean capaces de integrarse en una sociedad y eso implica trabajar, porque si no, no van a poder ganarse la vida. O sea, tampoco vamos a generar aquí una utopía de que solamente vamos a formar personas. Bueno, vamos a formar personas y ciudadanos y parte de esos perfiles, evidentemente, es trabajar. Pero el peso no es el mismo. Entonces, para mí la desconexión, por ejemplo, en el sistema escolar obligatorio, se manifiesta mucho en el currículum que he hecho mención antes, que está absolutamente obsoleto con la realidad exterior y con las demandas especialmente secundaria, porque es un currículum muy enciclopédico, no tan competencial, que luego, por ejemplo, es como se nos mide, ¿no?, en las evaluaciones externas, que luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando llegan los resultados, ¿no? Pero es evidente que hay que incorporar nuevas competencias, la digital es una, pero hay otras. Por ejemplo, ahora en octubre saldrán los resultados de una nueva competencia que ha medido por primera vez la OCDE, que se llama competencia global, que tiene que ver con esta visión de la globalidad del mundo, de las diferentes culturas, vinculado con los marcos que definen los ODS, etcétera. Entonces, me parece un ejercicio más que interesante porque, bueno, por primera vez se va a medir de alguna manera una competencia que está relacionada con esto que llamamos las habilidades blandas, ¿no? Y que parece que se oye en los discursos que se demandan en el mundo laboral y que el sistema educativo no forma, ¿no? Entonces, por un lado está el currículum y por otro, yo sí que es cierto que mi experiencia y mi relación con el mundo escolar
el mundo escolar es bastante cerrado a aquel que no forma parte de la escuela. Y eso tiene un impacto en esa desconexión, evidentemente. O sea, es como que tú no eres de los nuestros, pues puedes opinar lo justo, ¿no? Y eso, la escuela debería ser más transparente, debería ser más abierta y debería dar cabida a otros agentes que no son los estrictamente educativos. Eso sí me parece importante. Y recalcar la formación profesional, por ejemplo, para mí es una etapa en la que me parece un ejemplo porque es una etapa del sistema educativo que no ha tenido ningún problema ni ningún complejo en hablar cara a cara directamente y relacionarse con el mundo laboral. Y no pasa nada. Y da igual que sea la formación profesional de institutos públicos que de entidades privadas. O sea, eso me parece que es algo en lo que deberíamos fijarnos. Y puestos, por cierto, a mirar modelos de formación profesional, como en educación siempre miramos en educación y en España nos gusta mucho compararnos con otros países y fustigarnos a veces en exceso. Y en educación, pues siempre el que sale es Finlandia, que es como el comodín educativo por excelencia. En FP es Alemania, efectivamente, con su sistema dual, pero no hace falta irse tan lejos. El País Vasco tiene un sistema de formación profesional estupendo, maravilloso, que no tiene nada que envidiar al de Alemania y creo que es una realidad educativa y social que es mucho más fácil de trasladar al resto de territorios. Sé evidentemente el tejido empresarial que tiene el País Vasco, que no es el que tiene Extremadura o el que tiene Andalucía, eso es lógico y de hecho esto es uno de los grandes problemas de cómo articular la formación profesional, ¿no? Pero sí me gustaría que a veces, seamos capaces, también lo decía antes Paco, ¿no? Que no hace falta mirar fuera, que dentro de esta diversidad territorial que a veces nos genera problemas, también son experiencias diversas que pueden ser referentes. Gracias, Ainara. Santiago, tú que no te irías nunca a Finlandia, ¿cómo lo ves? Uy, sí, yo soy un culo de mal asiento, yo no he parado hasta ahora de ir de un lado para otro. Se ha vivido en Gales, el pobre. Sí, he vivido en Gales, imagínate, y varios años. Buen punto en la Ainara. Quiero empezar por ahí. Este punto que ha dicho sobre el País Vasco. Creo que en el País Vasco no quiero apuntar que son las mejores prácticas, que luego va a haber implicaciones políticas de por qué ellos tienen una mayor autonomía, etcétera. Pero está claro que hay cosas que sí que hay que observar y desde luego en el ámbito de la formación profesional estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Ainara y en otros aspectos. Voy a volver un poco a lo que ha dicho Paco, a regresarlo otra vez antes de hablar de digitalización. Sí, tenemos datos, tenemos información, no porque él esté aquí, pero el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas tiene una serie larguísima de estudios en ese aspecto. ¿Se han utilizado? Seguro que se han utilizado alguna vez. ¿Se han utilizado suficientemente para esos estudios y cualquier otros que hayan hecho esta institución? Si realmente se hacen los estudios y luego esa evaluación, podríamos decir, de la política pública educativa no se utiliza o no se mejora o no se llega a grandes consensos que los estudios machaconamente suelen apuntar en la misma dirección, pues realmente va a ser complicado. Entonces yo creo que los estudios van a seguir haciendo falta, la información, como he apuntado ahora, nos va a dar muchas opciones por el tema de la inteligencia artificial, etcétera, pero creo que no olvidemos que ya hay información y estudios y análisis que nos dan ideas y soluciones para las diferentes etapas en el ámbito educativo, desde la educación infantil, primaria y, por supuesto, hasta la universidad secundaria y hasta la universidad. En cuanto a la digitalización, y un poco abundando cuando le has preguntado a Susana, por supuesto el Banco Santander, como una gran empresa que es de nuestro país, por supuesto ellos no tienen ningún problema de digitalización y otras muchas grandes empresas. Aquí hay un ámbito importante según los tamaños, etcétera, de las empresas, entonces es mucho más fácil probablemente, y ellos hacen la formación, probablemente si requiere la persona que contratan una formación adicional, ellos tienen la capacidad de dar esa formación. El problema está en las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas, pues probablemente aún no tienen esa capacidad de pulir esa formación que pueda venir de la universidad en el ámbito de la digitalización, desde luego. Entonces yo creo que aquí hay una disparidad entre la empleabilidad de esas capacidades digitales en la gran empresa y además una gran empresa tan tecnológica como es una entidad financiera global como es el Banco Santander, que en empresas de más pequeño tamaño. Y ahí es donde hay que hacer el esfuerzo en todos los ámbitos educativos, y con esto termino, pero desde luego
si queremos, tenemos que hacer una estrategia horizontal para que también esas pequeñas y medianas empresas puedan hacer uso de estas nuevas generaciones mucho más educadas en la digitalización, con sus brechas, con sus diferencias, ¿no? Aprovechemos esta oportunidad que nos da la COVID, que es malísima, todos sabemos los perjuicios que nos está generando, pero nos ha obligado a reconocer el teletrabajo, nos ha obligado a reconocer la formación educativa en remoto, nos ha obligado a ponernos de frente a ella y ver que podemos hacer las cosas también desde el ámbito digital muy bien, y que no se quede aquí, sino que sea ya una capacidad, es decir, que esto que ha ocurrido como un shock de la economía sanitario y de la economía se mantenga en el tiempo como un reforzamiento de esas capacidades digitales, desde luego en la formación y luego en la capacidad de absorción de las empresas, también de las que no tienen el tamaño grande para poder hacer el uso que uno inicialmente pensaría. Las grandes tienen más capacidades, pero las pequeñas tienen que también hacer uso de esas capacidades digitales y de esos recursos humanos que se han digitalizado. Gracias, Santiago. Son las 11. Esa era la hora tope que nos habíamos marcado, porque la verdad es que podíamos seguir hablando horas y horas de este asunto. Le voy a dar la palabra a Paco para que el que ha hecho un poco la ponencia también cierre un poco las intervenciones. Y luego ya despido yo el debate. Adelante, Paco. Bueno, pues muchas gracias. Un comentario a partir de lo último que se ha dicho sobre los temas digitales, ¿no? Y sobre la pandemia. A mí me preocupa mucho que en esa colocación frente al espejo de la realidad que ha supuesto el confinamiento y las restricciones con las que ahora todavía va a arranca el curso académico actual, acentúe las consecuencias negativas de la heterogeneidad. Las hay positivas, yo he insistido mucho en la oportunidad de observar buenas prácticas, pero también las hay negativas, sobre todo porque la falta de cultura de la evaluación hace que cuando las cosas funcionan mal, en algunos sitios, en algunos centros, para algunos profesionales no pase nada. Este es el problema, ¿no? Que la evaluación o no existe, o cuando existe, muchas veces no tiene las consecuencias necesarias. Y en el tema digital, yo creo que durante estos meses todos hemos escuchado en nuestra familia, en amigos, las quejas frente a cómo la adaptación a esas nuevas circunstancias sobrevenidas se hacía con mucha dificultad. El punto de partida, la información nos advertía de eso. La presencia de esas tecnologías en las escuelas, en los centros educativos, era limitadísima. Y claro, una cosa es que los jóvenes sean nativos digitales y otra cosa es que a partir de esa circunstancia que les hace más fáciles las cosas, pasen de una utilización de las nuevas tecnologías, no solamente en el ocio o en su vida cotidiana, sino también en la formación y en la preparación para el empleo, ¿no? Yo creo que aquí hay un reto formidable para la eficiencia y para la equidad, y que sería muy importante que ese eslogan que yo comparto, ¿no?, de que debemos conseguir que nadie quede atrás en este terreno concreto, que es el uso de la digitalización para aprovechar mejor lo que ahora podemos hacer, ¿no? No solamente sea una oportunidad para algunos, sino que lo sea para todos. Y seguramente para eso hace falta un plan de choque para compensar las situaciones menos favorables o más desfavorables. Muchas gracias, Paco. Pues nada, la verdad que muchísimas gracias a los cinco, Susana, Ainara, Santiago, Fernando, Paco otra vez, por vuestras aportaciones. Insisto, es un tema que da para mucho, es decir, cada cual se habrá quedado con aquellas apreciaciones que le afectan más, lógicamente. Yo siempre he dicho que a la gente lo que más le interesa después de su empleo y sus impuestos, o a lo mejor antes que sus empleos y sus impuestos, es la salud y la educación de sus hijos. Y bueno, de eso es de lo que queríamos dar un poco de luz, a ver si las cosas cambian un poco, porque desde luego no creo que podamos estar satisfechos del sistema que tenemos. Insisto, muchas gracias a los cinco. Pedir disculpas a la gente que nos ha seguido al otro lado de la pantalla porque hemos tenido algún problema técnico al principio. Y espero verles a todos de nuevo aquí a lo largo del mes de octubre, en una fecha que ya determinaremos, sobre otro asunto sobre el que
seguramente estará de actualidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.